al otro cuando le digo que Dios te bendiga? Pregunté en un cumpleaños con gente no creyente qué significaba el hecho de que Dios te bendiga. Y me contestaron algo así, como que Dios te haga un favor, como que Dios actúe benevolentemente para con vos. Sin embargo, la palabra bendecir es una palabra muy particular. Es bendecir, decir bien, hablar bien acerca de alguien. Que Dios te bendiga significa que Dios diga bien acerca tuyo. Lo digo de otra manera, que Dios te bendiga significa que Dios tenga una opinión favorable acerca tuyo. Razón por la cual, entre que Dios te haga un favor, a que Dios tenga una opinión favorable acerca tuyo, hay kilómetros de distancias. ¿Sí o no? ¿Qué le expreso al otro o qué intento expresarle al otro cuando le digo deseo que Dios te muestre su voluntad? Cuando digo esto, me pregunto, que Dios te muestre su voluntad, ¿depende de vos? ¿Depende de Dios? ¿O depende de ambos? El apóstol Pablo les escribió a los romanos acerca de esta cuestión. Y quiero observar con vos Romanos capítulo 12, verso 2, titulando la reflexión en esta mañana, Descubriendo la voluntad de Dios para mi vida. Vamos juntos entonces a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12, verso 2, y quiero invitarte a que te quedes observando este versículo en esta mañana que también está allí proyectado. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Empieza el apóstol Pablo diciéndole a los romanos, ¿quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? En primer lugar, no se conformen a este siglo. No te sientas demasiado cómodo en tu entorno. Dice una versión en inglés más reciente de esta manera, no te adaptes demasiado a tu cultura, si es que tenés intenciones de que Dios te revele su voluntad. Por dos sencillas razones. En primer lugar, porque si vos y yo nos adaptamos a nuestra cultura, estamos demostrando que hay algo en nuestra vida espiritual que no está funcionando. Pero en segundo lugar, no debemos adaptarnos a la cultura, porque la cultura en la que vos y yo vivimos no tiene ningún interés en conocer la voluntad de Dios para su vida, y mucho menos hacer la voluntad de Dios para su vida. Razón por la cual, por mejor intenciones que ellos tengan, jamás nos podrían ayudar en este proceso. Dice un famoso escritor, teólogo inglés, John Stott, el cristiano, presta atención a estas dos cuestiones, no puede ni aislarse, porque vivimos en ese mundo, pero tampoco puede conformarse a ese mundo. Debe vivir, dice él, en un estado permanente de tensión, altamente saludable para su vida espiritual. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. El Señor Jesús intercede allí en Juan 17 por sus discípulos y les dice al Padre, ora al Padre, diciéndole, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Pero el Señor Jesús no se quedó en palabras. Jesús lo ejemplificó con su propia vida y con su propia experiencia en ciertos momentos donde demostró no aislarse. Y hay dos de esos momentos que me llaman profundamente la atención, porque el texto bíblico repite en ambos momentos una misma expresión. El primero ocurre en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 el Señor, esperando a sus discípulos que volviesen de buscar comida, se encuentra en el lugar más público, un lugar donde era imposible esconderse, con una mujer. Hombres y mujeres jamás dialogaban en la vía pública. Jesús lo hizo en el lugar más público. Además, esta mujer era samaritana, y judíos y samaritanos no se trataban. Pero además esta mujer, vamos a decirlo elegantemente, tenía una vida licenciosa. Jesús se lo dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y sabes lo que hace Jesús con esta mujer? Empieza el diálogo de una manera en la cual vos y yo jamás empezaríamos. Empieza diciéndole a la mujer: vos tenés algo que yo necesito, porque vos tenés agua y yo tengo sed. Claro, esto fue apenas la excusa para empezar un diálogo sumamente jugoso, donde Jesús termina manifestándose como el Mesías que todo ese pueblo estaba esperando. Y déjame decirte que por el testimonio de Jesús a la mujer y por el testimonio de la mujer al pueblo, todo ese pueblo creyó en Jesús como el Mesías. ¿Sabes lo que dice Juan 4? Que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario estar en el lugar que todo judío quería evitar y que cruzaba 2 veces el río con tal de evitarlo. En ese lugar él tenía que estar. Hay un segundo momento y ocurre en Lucas capítulo 19. Jesús entra a la ciudad de Jericó y las multitudes se empiezan a agolpar para seguirlo. Y Jesús hace caso omiso a las multitudes y posa su vista sobre un árbol sicómoro. Allí se encontraba uno de los hombres más despreciables. Este no era samaritano, era judío, pero tributaba impuestos al imperio romano, imperio que sojuzgaba al pueblo de Israel. Jesús evita a las multitudes, posa su vista y le dice: Zaqueo, bájate, y se vuelve a repetir la expresión de Juan capítulo 4, porque me es necesario estar en tu casa. Dios hecho hombre, teniendo la necesidad de estar en la casa de un ser despreciable, que para colmo invitó a Jesús a su casa y juntó gente que era tan despreciable como él. ¿Sabés por qué él era necesario estar en esa casa? Porque convenció de pecado, de justicia y de juicio a todos ellos. Y aquel hombre revolvió absolutamente todo lo que había robado. Tengo que vivir en definitiva en medio de este mundo, marcando la diferencia. Pero sería interesante que nos preguntásemos qué es cultura. Porque el apóstol Pablo les dice: no se acomoden demasiado a la cultura. Hay muchas definiciones de cultura, pero a mí hay una que me gusta mucho porque es muy simple. Y dice que cultura es todo lo que el ser humano es y hace. Eso es cultura. Por eso todos nosotros somos cultos, porque somos y hacemos. Somos y hacemos distintas cosas, por eso hay distintas culturas. Lo que la palabra de Dios nos enseña todo el tiempo es que la cultura del reino va contra la cultura de este mundo. Dicho de otra manera, lo que el cristiano es y hace va contra lo que el no cristiano es y hace. Dicho de otra manera, la cultura del cristiano va contra la cultura del no cristiano. A esto muchos llaman la contracultura cristiana.
Lo ponemos en palabras de Jesús muy simple. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo, ama a tus enemigos y orá por los que te persiguen y ultrajan. La cultura dice ojo por ojo y diente por diente. Pero la cultura del reino es distinta y propone que vos ores por los que te maldicen y por los que te ultrajan. El cantautor Marcos Vidal dice en una de sus canciones llamada Contracorriente, sé muy bien que nado contracorriente en la noche oscura. 3 cuestiones. Nadar implica esfuerzo. Hacerlo contracorriente implica más esfuerzo. Y hacerlo en la noche oscura, ni te cuento. A eso estamos llamados, vos y yo. A no conformarnos a este siglo. A no acomodarnos a nuestra cultura. Pero sigue diciendo el texto, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo entiendo esta segunda cuestión? A la que sí estoy llamado. Segunda cuestión que no puedo evitar. Tenemos que ir a las palabras del apóstol Pablo a los filipenses, cuando les dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Solemos nosotros relacionar los sentimientos a nuestro corazón. Decimos, yo siento en mi corazón. Esto es fantástico hacerlo desde manera metafórica, pero de manera literal el corazón jamás podría generar sentimientos, porque es un músculo que late y envía sangre a todo el organismo. Los sentimientos se producen en nuestra mente. Tal es así que algunas versiones más recientes traducen este texto de Pablo a los filipenses de esta manera: tengan ustedes la misma mente que tuvo Cristo Jesús. Dicho de otra manera, piensen de la misma manera, razonen de la misma manera, por lo tanto actúen de la misma manera que Él actuó. ¿De qué manera actuó? Sigue diciendo Pablo a los filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Para entender lo que el Señor hizo, hay un gráfico que a mí me gusta muchísimo, y es, si yo coloco aquí un grupo de hormigas y coloco aquí un montículo de veneno, lo más probable es que las hormigas vayan hacia el veneno, lo coman y mueran. ¿Sabes por qué? Porque para eso fue diseñado el veneno. Ahora, si mientras las hormigas van camino al veneno, yo les digo, hormigas, no vayan al veneno, porque van a comer y van a morir. ¿Sabés qué es lo más probable? Que sigan yendo al veneno, lo coman y mueran. ¿Cómo debería ser para que esto no suceda? Dice un gran autor, lo más inteligente sería transformarme yo en hormiga. Y es probable que si yo pudiese hacer esto, no todas, pero muchas de ellas serían precavidas y no acabarían con su vida de manera tan, pero tan evidente. Eso hizo el Señor con nosotros. Él se transformó en uno de nosotros. Me encantan las palabras del apóstol Pablo a los Corintios porque juega con las palabras y dice que el Señor, por amor a vosotros, se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Él era rico y se hizo pobre, para que vos y yo con su pobreza fuésemos enriquecidos. Dicho de otra manera, a través de su obra demostró ser humilde, demostró ser obediente, demostró haber renunciado a sí mismo. En definitiva, a través de su obra en la cruz, demostró una mente de siervo,
Por eso Pablo nos insta a tener su misma mente, una mente de siervo. Si vos y yo no nos conformamos a nuestra cultura, y vos y yo tenemos una mente de siervo, le dice Pablo a los romanos, es entonces que estamos en condiciones, dice el texto, de comprobar su voluntad. No dice el texto que estamos en condiciones de saber, no dice el texto que estamos en condiciones de tener la seguridad ni de tener la certeza. Estamos en condiciones de comenzar a comprobar su voluntad. Y la palabra comprobar me lleva a pensar en que tengo que trabajar intensamente para conocer su voluntad. Tengo que poner manos a la obra si quiero conocer su dirección para mi vida. Un autor, Gordon MacDonald, decía algo que me dejó pensando. Trabajamos por cosas por las que deberíamos orar y oramos por cosas por las que deberíamos trabajar. Lo digo de vuelta. Trabajamos por cosas por las que deberíamos orar y oramos por cosas por las que deberíamos trabajar. Déjame acercarte 3 maneras muy prácticas a través de las cuales Dios puede y quiere mostrarnos su voluntad. La primera y más lógica es a través de su palabra. Si yo quiero saber lo que piensa mi esposa acerca de alguna cuestión, ¿qué tengo que hacer? Empezar a dialogar, porque a través de su palabra yo descubro lo que ella desea. Lo mismo pasa con el Señor. Y para que esto suceda, tengo que estudiarla sistemáticamente. Para que esto suceda, me tengo que encontrar con la palabra todo el tiempo. Para que la palabra me indique directivas claras. Por eso es muy importante, y cada vez que puedo lo digo, porque esta es la principal tarea que llevo adelante en La Puerta Abierta, que tiene que ver con la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Y si podéis hacerlo con un grupo, mucho mejor. Porque con el tiempo hemos descubierto que en el diálogo que se genera, producto del estudio personal que hacemos cada uno de nosotros en la semana, yo descubro a través de mi hermano cosas que yo solo no hubiese descubierto. Y mi hermano descubre cosas por mi palabra que él solo no ha descubierto. En el intercambio, en el diálogo, aprendemos de una manera extraordinaria. Yo sé que ustedes aquí tienen espacios para eso. Aprovéchenlos a full. Hay una segunda manera a través de la cual Dios puede indicarnos su voluntad. Y es a través de otro hermano. Pero no a través de cualquier hermano. A través de un hermano que tenga autoridad espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Que sea perfecto? No. ¿Que sea sin pecado? No. Pero a través de alguien, como dice el dicho, que entre el dicho y el hecho no tenga trecho. Que lo mismo que dice ser con sus palabras, sea con sus actos. A través de un hermano que sea íntegro. A través de él Dios puede y Dios quiere transmitirnos su voluntad. Hay una tercera manera, y es a través de las circunstancias correctamente interpretadas. Hay una experiencia que cuenta el pastor Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito. Estaba terminando a finales del año 79 su educación teológica y estaba pensando en comenzar con su esposa en una gran ciudad de Estados Unidos que no tuviese iglesia, una nueva congregación. Después de haber orado y haber analizado un mapa de los Estados Unidos, decidió que Saddleback, una ciudad del estado de California muy rica, fuese el lugar a donde fuesen a plantar la congregación a principios del año 80. Así que escribió una carta, estoy hablando de finales de los 70, escribió una carta al director de su denominación, preguntándole si él o la denominación estaría de acuerdo en apoyarlos para comenzar de cero esa congregación en Saddleback, en California. Dice que despachó la carta
y que a los 2 días recibió otra del director de su denominación. Automáticamente pensó, no pudo en 2 días haber llegado mi carta a la otra punta del país, este hermano haberla leído y ya haberla contestado. Todo eso no había pasado. Simplemente recibió una carta de la persona a la que él le había enviado, y la carta decía: señor Warren, hemos escuchado que usted tiene intenciones de comenzar una congregación en el Valle de Saddleback, en California. ¿Usted estaría dispuesto a que le apoyásemos para comenzar aquella obra? Y dice Warren, esa fue la circunstancia perfecta para tener en claro que era el lugar a donde Dios nos llevaba a hacer la tarea. Hoy es una de las iglesias más referentes y de mayor impacto en los Estados Unidos. Alguien dijo alguna vez: es fácil convencernos de que cierta respuesta es real si ésta coincide con nuestros gustos o con aquellas cosas que veníamos deseando intensamente hace tiempo. Pero acá surge una pregunta: ¿qué sucede cuando la respuesta no es la que esperaba? Cuando Dios contesta certeramente, pero no es la respuesta que yo esperaba. Una de las características que vemos en las Escrituras una y otra vez es que la palabra incomodaba al que la recibía. Todo el tiempo. El gran evangelista Moody decía: tengo la certeza de que Dios se está moviendo en el auditorio al cual yo me dirijo cuando veo incomodidad en las personas al recibir la palabra de Dios. Nuestro pastor siempre dice: mi responsabilidad es incomodarte cuando predico la palabra. Y si voy al texto bíblico me encuentro con que el Señor lo llama a Moisés y le dice: Moisés, necesito que vuelvas a Egipto, que liberes al pueblo, lo lleves por el desierto y los dejes frente a la tierra prometida. ¿Sabés qué hace Moisés? Pone excusas. Le dice: no, Señor, porque soy limitado. Era increíble, el Señor lo había creado y él trata de explicarle a Dios cómo era. Bastante parecido a vos y a mí, ¿no? Y le dice: Señor, hay un segundo problema. Es que el pueblo que me diste es complejo. Me encanta porque las 2 excusas eran reales, no las percibía él, eran reales. Y el Señor, ¿qué le dice? Sos la persona indicada para hacer la tarea. Se resistió, pero los llevó no los 3 meses que debería haber durado el viaje, los llevó 40 años por el desierto y los deja frente a la tierra prometida, donde toma la posta Josué. El caso de Sara, al quien el Señor le deja en claro de que su voluntad era darle un hijo en un momento que no era apropiado, que era cuando era vieja, fue distinto porque ¿sabes qué hizo Sara? No puso excusas, se rió. En el caso de Jeremías se sintió confundido. Dijo: pero yo no estoy a la altura de la propuesta que me estás haciendo. Debe ser para otro. El caso de Jonás fue distinto, no se rió, no puso excusas, no se sintió confundido, se tomó un barco que iba en sentido contrario a donde Dios lo llamaba. Y automáticamente pagó el precio. El Señor lo llamó un joven que era rico. Le dijo: necesito que dejes todo porque eso que vos tenés no es un problema. El gran problema es que eso que vos tenés se convirtió en tu Dios. Déjalo. Y no pudo. No pudo y se fue triste porque tenía demasiadas cosas. Y finalmente el Señor llama a 3, cuyos nombres no conocemos, para que dejen todo y le sigan. Y no pudieron, porque tenían otras prioridades y tenían otras distracciones. ¿Por qué se parecen tanto estos personajes a vos y a mí? ¿Por qué sucede esto? La razón es sencilla, dice un gran pensador. Estamos en el proceso de ser transformados y su palabra siempre va a chocar con los aspectos no redimidos de nuestra vida. Al escuchar lo que se nos dice, la carne inmediatamente se levantará a protestar. ¿Y qué hago entonces desde lo práctico cuando esto sucede? Tengo que recordar 3 cuestiones. Vuelvo al texto. Y es que la voluntad de Dios es buena.
Por una cuestión muy básica, Dios es un Dios bueno, razón por la cual su voluntad es una voluntad buena. Lo dijo Jesús: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará todo aquello que ustedes necesiten. Tengo que recordar en segundo lugar que la voluntad de Dios es agradable. ¡Ay! ¿Cómo explico que la voluntad de Dios es agradable si a mí y a vos tantas veces no nos agrada la voluntad de Dios para nuestra vida? Y viene a mi mente aquella afirmación que hizo el rey David, como dice el texto, ese hombre conforme al corazón de Dios, cuando dijo que el hacer su voluntad le agradaba. No sé si la voluntad de Dios me agrada en su totalidad, pero hacer la voluntad de Dios, decía David, me agradó. Y su ley estaba en medio de su corazón. Y tengo que recordar en tercer lugar que la voluntad de Dios es perfecta. La palabra perfecta en el texto bíblico no remite tanto a la expresión que nosotros utilizamos como perfecto, sino que el perfecto del texto bíblico remite a la madurez. Y a mí me gusta decirlo de esta manera: si la voluntad de Dios es perfecta y yo la aplico a mi vida, la voluntad de Dios me está permitiendo madurar en mi vida espiritual. Cuando yo aplico la voluntad de Dios a mi vida, yo estoy inevitablemente madurando en mi devenir espiritual. Si alguien experimentó esto fue Job. A Job le pasó de todo y un poco más también. Satanás le dice al Señor: ¿sabes por qué Job te teme? Porque todo le va bien. En esa situación cualquiera tendría temor de Dios. Probá traerle algún problema y te voy a demostrar de que su actitud cambiaría. Y el Señor permite que Satanás destruya toda su vida, menos a su propia persona. Y en un minuto la vida de Job es destruida literalmente. Me gusta decir, y lo he dicho acá, que hay dos momentos donde el cristiano demuestra dónde está parado espiritualmente: cuando todo le va bien y cuando todo va mal. Y Job, demostrando dónde estaba parado, hace una afirmación tremenda. Dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Punto. Se acerca la esposa, le dice a Job: ¿te vas a mantener íntegro? Maldecí a Dios y morite. Se ve que para la esposa de Job ser íntegro era una cuestión de prosperidad. Si había prosperidad valía la pena ser íntegro. Si no había prosperidad no valía la pena. Y Job, demostrando nuevamente dónde estaba parado espiritualmente, le hace una pregunta demoledora a la esposa. Le dice: todo el bien del que gozamos proviene de Dios. ¿Y el mal de quién proviene? Y aparecen en escena los amigos de Job, que tuvieron un protagonismo enorme a lo largo del libro, generalmente de manera desacertada. Pero en esta primera intervención hacen una excepción a la regla. Y lo ven tan destruido que se sientan y hacen silencio por 7 días. Porque era tan grande lo devastado que Job estaba que no había palabra que pudiese consolarlo. En el final del libro, Job demuestra nuevamente dónde estaba parado espiritualmente, demostrando ser extremadamente contracultural. ¿Y sabes qué hace después de dialogar con sus amigos a lo largo del libro? Empieza a orar por sus amigos. Perdón, ¿quién estaba en problemas? ¿Job o sus amigos? Job. Y Job, que estaba con cientos de problemas, empieza a orar por sus amigos. Y dice que cuando Job ora por sus amigos, el Señor restauró al doble todo lo que había sido de Job. No solamente los bienes materiales, todo lo que había sido de Job. Y él termina haciendo una afirmación.
En el capítulo 42, en el verso 2, cuando dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo creí que te conocía, yo creí que tenía percepción acerca tuya. Pero esta situación por la que yo pasé, una situación que no entiendo, una situación que no me conviene, una situación que no me da ningún tipo de placer, por el contrario, toda esta situación me ayudó a conocerte de una manera que no te hubiese conocido si no la hubiese transitado. En la década del 80 cantábamos una canción que nunca más la volví a escuchar ni la volví a cantar. Quizás alguno la conoce, se llamaba Señor, revélame tu voluntad. Y la cuarta estrofa tiene una expresión que a mí me encanta y que la quiero hacer en esta mañana mi oración y la quiero dejar como oración. Porque el autor dice: imprime en mí, Señor, tu voluntad. Cuando algo está impreso, algo está grabado a fuego, algo que no se puede quitar con nada ni con nadie. Imprime en mí, Señor, tu voluntad, en tiempos de dolor y adversidad. ¿Por dónde debo andar? ¿Qué pasos he de dar para poder gozar tu voluntad? No solamente para hacer tu voluntad, no solamente para obedecer y cumplir tu voluntad, para poder disfrutar de hacer tu voluntad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por ser tan claro, gracias por no tener que sumar a ella más que lo que en ella está. Tenemos suficientes retos y tenemos suficientes desafíos para el día a día y queremos pedirte tu gracia porque la necesitamos para poder hacer de esta palabra una verdad en nuestra propia vida. La reclamamos para nosotros hoy y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.